Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, traders. Hoy vamos a aprender a cómo marcar zonas de soporte y resistencia. La mayoría de aquí yo creo que conocen la estructura, que sigue una resistencia cuando está por arriba. Una vez fracturada esta zona, se usualmente la toma como impulso, entonces regresa. Sí, pero hoy vamos a hablar un poquito más a profundidad. Vamos a hablar de los rangos, vamos a hablar de las mechas, vamos a hablar de las temporalidades, los números redondos que internamente están en el mercado y muchas veces funcionan. Vamos a hablar un poco del volumen, también que sucede acá en estos puntos, tanto como acción del precio. Y vamos a hablar también del desgaste que tienen estas resistencias y soportes. Entonces, no siendo más, hoy vamos a aprender a cómo marcar estas zonas y sumarle probabilidad a nuestro análisis. Entonces, empecemos con el gráfico. Listo, nos encontramos acá. Ya saben la metodología como yo opero. ¿Sí? Aquí en temporalidad de una hora, la misma divisa acá, pero en temporalidad de 30 minutos, puede ser 15, puede ser 5, depende cómo esté analizando. Ahorita como vamos a aprender a marcar zona, y como vemos este gráfico de pronto lo vemos un poquito desordenado, no sabríamos por dónde empezar. Ahora bien, quiero que vean que esto está a una hora. Al final del video se van a dar cuenta porque es que yo marco mis zonas en temporalidad de una hora, incluso media, porque es que para mí es un poco ilógico marcarlas en temporalidad de un minuto cuando ni siquiera tienes el tiempo de reacción de milésimas de segundos para poder identificar la acción del precio y saber si va a respetar o no va a respetar ciertas zonas. Esa es la verdad de por qué yo no marco, digamos, zonas o soportes en un minuto, que mucho tiempo estuve años analizando de esa manera y me di cuenta que no era lo correcto, ¿sí? Entonces, entonces voy a empezar. Siempre que empecemos a marcar la estructura del mercado, vamos a empezar por arriba y por abajo, ¿listo? Aquí por arriba, como nosotros podemos ver, alguien diría que hay un nivel y aquí hay otro. Entonces, vamos a ver que son, en realidad son mechas. Miren, esta es una mecha, esta es una mecha y por acá hay más mechas. Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a coger estas dos mechas. Vamos a hacerle acá este punto, ¿sí? Como vemos ahí cogemos esta mecha y cogemos estas mechas de acá. Entonces vemos que sí, el mercado marca cierta estructura de cierta manera. Siempre que vean una mecha, acuérdense que es un rango. Entonces vamos a marcar el rango. ¿El rango hasta dónde iría? Pues más o menos desde donde comienza la vela, más o menos hasta por acá. Hasta este punto vemos que empata con esta otra vela de acá arriba. Entonces vamos a colocarlo a ver qué tal se ve en el gráfico. Bien, vemos que queda bien, vamos que empata, podemos ir aquí a 30 minutos, ¿sí? Y verlo un poquito más de cerca. Listo, vemos que si entran velas, esto que es una mecha, aquí en 30 minutos lo vemos de esta manera, ¿sí? Mucho mejor, mucho más explicado el movimiento. Entonces vemos que sí, efectivamente procede muy bien a la estructura del mercado. Ahí ya hemos marcado una zona de interés, porque es importante saber qué zona. Si nosotros supiéramos que esto nomás es una línea, al momento en que llegue a este punto, sí, o acá, cualquiera marcaría una línea acá, en el momento en que esta vela llegue a este punto, en realidad no sabe que tiene todo este camino para andar. Puede llegar y puede volver a la mecha que de aquí pasada, subir hasta arriba, puede quedarse encasillada como fue acá en este trayecto. Entonces, ¿qué pasa? Que ya aquí ya sabemos que si llega a este punto ya podemos empezar a analizar en temporalidades de 30 minutos, de 15 minutos, ver un poco cómo está surgiendo el volumen, si está rompiendo esa zona, como por ejemplo así con velas más pequeñas, ¿sí? Vemos que aquí rompe, rompe, ¿sí? Entonces ya uno haría una mayor estructura, un mejor análisis del mercado y no entraría a modo loco, sí, sabiendo que porque tocó esta zona y va a romper, no, ya sabemos que es que hay un límite donde el precio ha estado y es un buen límite a tener en cuenta y que puede salir una buena operativa. Listo, vamos a marcar los puntos de acá abajo. Aquí vemos un punto bastante interesante, les voy a mostrar, es esta línea que acabo de poner acá. Siempre que veamos volumen, ¿sí? Como por ejemplo acá, vemos acá en temporalidades más bajas, esta vela tan grandísima al tocar esta línea que tenemos acá, ¿sí? Un volumen muy alto de compradores, miren, alzan el precio bestial. Eso me quiere decir que aquí hay un punto de interés importante. Lo mismo surge acá, en este punto, que también se alza el precio como con mucho volumen.
Entonces yo ya sé que esto es una zona importante en donde el precio pues puede interactuar. Aquí podríamos hacer lo mismo. Miren, vamos a pegarlo hasta este punto y vamos a crear otra zona, ¿sí? Otra línea en donde va a llegar hasta acá, hasta el punto de acá, ¿sí? Y como ven, respeta demasiado bien el precio, miren, se encasilla a la perfección. ¿Por qué? Porque marqué una zona, ¿sí? Desde donde empieza el movimiento hasta acá hasta donde termina. Seguramente acá en 30 minutos pues se ve más lindo. ¿Sí? Entonces ya aquí ya hemos marcado varias zonas de interés, incluso esta de acá es muy importante, ya que vemos que el precio ha reaccionado con mucha fuerza cuando ha tocado muchas veces, ¿cierto? Bien, entonces pues aquí ya hemos encasillado el mercado y ya podemos esperar de pronto análisis al momento en que llegue acá. Sé que hay que tener paciencia, pero realmente créanme, en estos niveles intermedios, todo esto que tenemos acá está demasiado sucio y demasiado contaminado y la verdad es que puede tener reversión o puede seguir de inmediato. La verdad es que no se puede deducir mucho acá. Voy a hablar entonces de los números redondos. Movemos, este es un número redondo. Si yo lo quito, verán que queda una línea gris, ¿sí? Ahí. Voy a poner la línea amarilla encima de la línea gris para identificar este número. ¿Sí? Si ven aquí en el lado derecho, aquí marca. Este sería el 1.32330000, ¿sí? Es un número redondo. Y estos números, ¿por qué funcionan? ¿Sí? Porque ven que aquí el mercado respeta, por ejemplo, lo respeta varias veces. Sí, esto es ya más psicológicamente, porque muchas instituciones quieren, ¿sí? O ponen estos puntos de órdenes automáticos, son puntos de inflexión. Entonces, son puntos de interés para ciertas instituciones, para ciertas personas, y realmente sí se respeta el mercado. Hay que tenerlos en cuenta, ¿sí? Como vemos aquí en puntos, ¿sí? Lo podemos dejar en amarillo para saber que es una zona no tan buena, pero puede caer una que otra operativa. Listo, entonces aquí marcamos la última zona que va hasta aquí, hasta este punto. Y aquí ya tendríamos la estructura del mercado. ¿Qué pasa con esta zona? ¿Sí? O cuando una zona se puede, digamos, romper o cuando una zona ya no es valedera. Vamos a mirar este número redondo, ¿sí? Como vemos el precio baja, ¿cierto? Y él empieza a subir, aquí llega y toca, no puede pasar, ¿cierto? Vuelve y toca, no puede pasar, baja, vuelve y toca, no puede pasar. ¿Sí? Como vemos, aquí hay un toque, aquí hay dos toques, aquí hay tres toques. Y cada vez, de este punto a este punto, hay espacio, pero de este punto a este punto hay demasiado poco espacio. Entonces, ¿qué pasa? Que cada vez el precio, en tiempo más corto, sí está intentando volver y llegar y golpear. Entonces, cuando yo he visto que ha golpeado una vez, dos veces, tres veces rapidito, en esta yo sé que el precio pues está buscando realmente romper esta zona. Entonces cuando hay tantos golpeos y uno, dos, tres y en menos corto tiempo, pues esto hace que el número o el nivel no se respete tanto y pueda pues darse los rompimientos. ¿Sí? ¿Por qué analizo yo aquí en este punto? ¿Sí? Porque es que si yo me voy a 5 minutos, cuando nosotros tengamos el precio así encasillado en una hora, por ejemplo, podemos ir aquí a este punto donde hubo esta mecha y alcanzó este límite que ya hemos marcado con anterioridad. Y como vemos, es este mismo punto, aquí lo tenemos en 5 minutos. Entonces vemos algo muy curioso y es que sí, son velas de 5 minutos, 5, 10, 15, 20 minutos. Y aquí en este punto comienza a bajar, ¿cierto? Hay este retroceso del precio, que es aquí este mismo punto que tenemos en esta mecha. Muy bien, qué curioso que si nosotros miramos en el momento de esta reversión, ¿sí? Fue a las 9:30. Eso quiere decir que aquí en este punto de arriba se terminó una vela de 30 minutos y empezó una nueva vela de 30 minutos. Vamos a comprobarlo, vamos a ir a 30 minutos y como vemos, ¿sí? El mercado aquí cierra y abre una nueva vela de 30 minutos que es este movimiento bajista que nosotros vemos al inicio. ¿Sí? Eso me parece increíble porque no solo estamos identificando la zona que ya la tenemos acá arriba,
sino que estamos viendo cómo el mercado está interactuando en ese punto, ¿sí? Si nosotros ya vemos, aquí hubo un desgaste, ¿sí? Mucho volumen al principio, poco volumen al final, sabiendo que se viene una nueva vela de 30 minutos, sabiendo que hay una zona acá en una hora que ya la teníamos identificada, ¿sí? Entonces con todo, con mucha posibilidad, podemos hacer una operativa aquí a la baja, con una nueva vela de 30 minutos, sabiendo la vela de una hora que querías y de pronto sabíamos que iba a tener ese retroceso, pues haríamos una operativa a la baja, ¿cierto? Pero lo que yo les quiero decir es que así en temporalidades altas nosotros podemos realmente hacer acción del precio, realmente un análisis, comprenderlo, y entonces yo creo que ya hemos visto zonas, hemos visto mechas, hemos visto números redondos, hemos visto volumen también como por aquí, que son unas buenas zonas, ¿sí? Cuando hay estos movimientos de volumen, son buenas zonas. También hemos visto los números redondos, hemos visto acción del precio al momento de llegar a estas zonas y que no es como tomar una operativa porque pasó o no pasó una línea, sino un poco más profundo. Y pues aquí ya tenemos el contexto general de cómo podemos utilizar, cómo podemos marcar soportes y ver que están funcionando pues de esta manera también. Yo creo que eso sería todo, espero que se encuentren muy bien y nos vemos en una próxima.